Muchas gracias. Entonces, para continuar, habíamos dicho que tenemos una nueva constante, una constante K, eh, que nos está indicando cuál es la característica específica en la dirección de propagación del campo magnético. Y si se fijan, esa K depende de estos valores de acá. Depende de... ya nos pasamos. Depende de estos términos de aquí. Por un lado, depende de la frecuencia y por otro lado, también depende del material del cual se encuentra hecho el dieléctrico, ¿sí? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Aquí hay que aclarar la siguiente situación. Los modos superiores solamente aparecen, esto tener muy, perdón, estoy mal. El modo fundamental, TEM, solamente aparece en aquellas líneas de transmisión que se conforman de dos elementos conductores, en los cuales estos son paralelos, ¿sí? Rebaje, Cari. Entonces, ya vamos a ver de qué se trata esas dos nuevas constantes, pero lo que nos interesa es precisamente esto. Como le permita a nuestra onda electromagnética el material, así podrá propagarse. Eso es lo que nos está indicando estas ecuaciones, ¿sí? Ahora, fíjense lo que tenemos a continuación. ZT. ¿Qué es ZT? Nos encontramos con una nueva impedancia. Por favor, aquí hacemos la siguiente aclaración. Tenemos impedancias que analizamos en las secciones anteriores, en las clases anteriores, que corresponden solamente a la línea de transmisión. Es decir, la impedancia de característica y la impedancia de entrada son, son elementos naturales de la línea de transmisión. Es decir, son oposiciones, se lo puede ver así, son oposiciones al paso de la onda electromagnética en una línea de transmisión. Ahora, aquí tenemos una nueva impedancia que se denomina impedancia del modo de propagación. Impedancia del modo de propagación. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Esta impedancia no tiene esa relación directa del material, es decir, no es cuestión de la línea de transmisión, es cuestión de la relación que tienen las componentes del campo eléctrico y del campo magnético, ¿sí? Entonces, ¿eso qué significa? Cuando nosotros estamos hablando de una onda que se propaga en este sentido, digamos que ese es el campo eléctrico y el campo magnético, por ejemplo, en el otro eje se encontraría en este sentido, nosotros podemos hallar las componentes solamente trazando un radiovector desde el origen de coordenadas hacia un punto cualquiera de los campos, ¿sí? Entonces, imaginemos que yo voy a trazar el primer radiovector desde el origen hacia el campo eléctrico. Vamos a hacerlo esta gráfica un poquito más grande para que se pueda visualizar. Ok. Si así tenemos la propagación, obviamente esta gráfica corresponde al modo TEM, ¿no? Pero hacemos ese análisis para diferenciarlo y saber de qué estamos hablando. Entonces, si yo quiero trazar un radiovector a cualquiera de los dos campos,
yo puedo encontrar precisamente cómo se está moviendo, ¿sí? Si yo sigo trazando más radiovectores a la onda, yo voy a conocer cuál es su comportamiento en amplitud y en frecuencia. Y además en la distribución de campos eléctricos en el espacio. Si hago lo mismo con la otra onda, digamos que trazo otro radiovector con el campo magnético, entonces me permitirá conocer de la misma manera cómo se está propagando esa onda respecto a su amplitud, su fase y su distribución en en el espacio. ¿Ok? Ahora, si tomamos esos dos radiovectores que acabamos de trazar y hallamos su relación, ¿qué significa su relación? Simplemente dividirlos, ¿sí? Tal como podemos ver acá. Eso es lo que para nosotros se denomina impedancia de modo de propagación, ¿sí? Entonces, si sale esto como Una pregunta, consulta. dígame. Sí, tengo una consulta. Normalmente, claro, esa sería la relación, por ejemplo, yo tengo entendido que normalmente bueno, sí, la impedancia o la resistencia, lo que se dé es a la oposición a la corriente eléctrica. En este caso dice que sería de las ondas H, ¿no es cierto? Esta sería la relación. Esta es Eh, la, pero- ajá, esta es la pero relación, dígame, dígame. justo esta es la parte que yo no entiendo, no sé cómo se da la impedancia en este caso, ¿Ya? esta relación. No, la verdad no le entiendo muy bien. Ya. Es decir, físicamente lo único que nos está indicando es la diferencia que tiene en la distribución de campos eléctricos y magnéticos en el espacio. Así podemos resumirlo, ¿sí? Entonces, no es una característica de la línea, sino más bien es una característica de, el, de las distribuciones de los campos, es decir, solamente depende de la onda electromagnética, ¿sí? Eh, entonces, es eso nada más. Ahora, matemáticamente solamente esa división. Obviamente, si vamos a intercambiar las ecuaciones correspondientes tanto para las componentes del campo eléctrico como para las del campo magnético, esto se extiende, creo que todo lo que hicieron en electromagnetismo, en la asignatura de electromagnetismo. Sin embargo, lo que nos interesa es saber que existe una impedancia que solamente dependerá de cómo se están distribuyendo las líneas de fuerza de los campos eléctricos y magnéticos en el espacio. ¿Sí? Solo eso para nosotros se genera una nueva impedancia. Entonces, aquí el concepto de impedancia ya no es el paso, la oposición al paso de la onda electromagnética. ¿Qué es aquí? Es decir, la impedancia de el modo de propagación solamente es la relación que tienen entre las distribuciones de las líneas de fuerza del campo eléctrico y magnético. Perdón por la interrupción. No sé si está más claro, no sé si ya está comprendido ese concepto. Sobre todo porque las impedancias existen para cada forma de propagación, ¿sí? Como estamos hablando de que es una impedancia del modo de propagación, por lo tanto, cada vez que intercambiamos a un modo distinto, encontraremos una impedancia distinta para cada tipo, ¿sí? Y fíjense, como les había indicado anteriormente, lo único que podemos ver matemáticamente es que es una relación entre distribuciones de campo eléctrico y magnético. Es decir, obviamente en su totalidad, pero el análisis se lo puede realizar solamente tomando un solo radiovector que represente a ese campo eléctrico y magnético, ¿sí? Y eso nos está indicando con esta ecuación de acá. Con esta también, es decir, lo que podemos hacer es tomar cualquier punto que usted desee, trazar un radiovector y relacionarlos, ¿sí? Ahora, también visualizamos que nuevamente depende de
de las características vistas anteriormente. Frecuencia. Beta, recuerden que esto viene de la constante de propagación. Beta es la parte imaginaria que se denomina constante de fase. Entonces, también depende de la velocidad a la cual se propague la onda electromagnética. Y nuevamente encontramos un mu. ¿Sí? Entonces, aquí hay que nuevamente describir a estas características. No sé si ya lo hicimos, pero tenemos dos eh, características especiales de los dieléctricos, ¿sí? Sobre todo, mejor dicho, de cualquier tipo de material. Sin embargo, para nosotros, cada vez que visualicemos mu y epsilon, corresponderá al dieléctrico del cual estemos tratando. Y ya vamos a ver dónde se encuentra el dieléctrico, ¿sí? Entonces, las dos para nosotros son unas nuevas constantes. La primera se le denomina constante dieléctrica y la segunda constante magnética. Son solamente denominaciones de tipo general. De tipo específico, es decir, tienen otros nombres adicionales y se les denomina permitividad. Esta, por ejemplo, la constante dieléctrica se denomina permitividad dieléctrica o permitividad eléctrica, ¿sí? Y la constante magnética se denomina permeabilidad magnética. ¿Qué es lo que nos están indicando? Estas dos constantes nos proporcionan un valor numérico de la medida que tiene el material o el elemento para permitir el paso de la onda electromagnética a través de él. Entonces, lo que anteriormente decíamos que era la impedancia, realmente, por eso les decía, es una forma de comprenderlo, pero realmente eso no es el concepto, ¿sí? Entonces, realmente estas dos constantes son las características que permiten dar un valor numérico a la posibilidad de conducir o no una onda electromagnética por el material. ¿Ok? Eso tenerlo muy en cuenta, por favor, porque inclusive vamos a utilizarlo bastante en la elaboración de antenas. Entonces, desde ahora, pues vamos a llamarle de cualquiera de esas dos maneras y ya sabremos de lo que estamos tratando. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? Yo tengo una consulta. Dígame. Eso que estaba indicando ahorita, eso quiere decir, por ejemplo, existen cables que son enmallados, ¿no es cierto? Supuestamente, estos permiten que no se propague mucho ¿cómo se llama este? El campo electromagnético. En Ya. eso, la constante dieléctrica, o sea, más bien dicho, la impedancia sería mucho más alta en este caso. No sé si se refiere, por ejemplo, a existen cables coaxiales con una malla externa, no sé si a eso se refiere. Sí, eso mismo. Ya, en esta situación realmente lo que está haciendo, es decir, la malla lo único que está haciendo es tratar de aislar las componentes que van por dentro del conductor respecto a las que están por fuera. La idea es reducir la cantidad de ruido que se pueda generar, ruido externo, que se pueda sumarse a la señal, nada más. Y por otro lado, en algunas circunstancias, en cambio, la idea es también delimitar la onda que va por el conductor. Entonces, en este sentido, se disminuyen las pérdidas incluso de nuestra señal. No tiene referencia con lo que acabamos de indicar. Lo que acabamos de indicar corresponde específicamente al material al cual está asociado el conductor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hablamos de mica, entonces la mica tiene una cierta facilidad de transmitir una onda electromagnética. Si hablamos de cobre, entonces de la misma manera, es decir, estamos hablando de una naturaleza de los materiales.
¿sí? Ah, ya, listo. Ajá, Ya se me entendí. Ya, listo, ya ya, gaché. ya, Disculpe, ingeniero, dígame. ¿qué material es la mica? Disculpe, no había escuchado ese término. La mica, eh, sencillo, simplemente cuando usted va a comprar su protector de celular le dicen que es mica, ¿correcto? Es decir, es un material que se obtiene a partir de los mismos elementos semiconductores de los que se hacen los diodos, los transistores y otros elementos más. Entonces, la única diferencia es que se pueden obtener diferentes resultados con elementos, es decir, con la incorporación de otro tipo de elementos o materiales en dependencia de lo que se necesite. Entonces, en algunas circunstancias, o mejor dicho, en la mayoría de casos, la mica está hecha para aislar, ¿sí? Sobre todo cuando hablamos respecto a ondas electromagnéticas, están hechas para aislar, pero también tienen algunas cualidades conductivas que se pueden aprovechar en otras circunstancias. Entonces, hay ocasiones que se utiliza, por ejemplo, en vez del mencionado, en vez de la mica, se puede utilizar aire, se puede utilizar cobre con otro tipo de concentraciones, sucesivamente, ¿sí? Pero bueno, en definitiva, la mica es eso, ¿no? Es un derivado de los semiconductores. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, tal vez? No, gracias, profe. Ya. Bien, entonces pasamos al modo TM. ¿Sí? Nuevamente, en este caso, sabemos que solamente el campo magnético viaja o se propaga con una transversalidad a la dirección de propagación. Por eso es modo TM. Como eso solamente se sabe del campo magnético, y es decir, el campo eléctrico puede moverse como quiera. Por lo tanto, se les denomina ondas E, ¿sí? Eh, Al igual que el modo anterior, el modo TE, tiene su propia ecuación que le representa, ¿sí? Fíjense, nosotros tenemos de la misma manera una forma de una ecuación muy similar, bastante similar a la anterior. Haciendo el mismo procedimiento, matemático, es decir, la propiedad distributiva, vemos que nuevamente, ya que se denominan ondas E, las ondas E pueden moverse como ellas deseen. Por lo tanto, asimismo tienen componentes en X, en y además en Z. Las mismas explicaciones, por lo tanto no me voy a quedar mucho aquí. Lo que interesa es nuevamente la impedancia. Aquí también, ya que la impedancia del modo solamente depende de cómo se estén relacionando las componentes de ondas, perdón, las componentes del campo eléctrico y campo magnético, entonces también aparece una impedancia del modo TM, ¿sí? Las ecuaciones o las concepciones de la ecuación es lo mismo, relación de las componentes de los campos. Por lo tanto, lo interesante de esto es saber cómo se están relacionando. Y ya lo vamos a ver a continuación, ¿sí? Es decir, lo que nos interesa a nosotros es conocer cómo se están relacionando o cómo se están distribuyendo esos campos eléctricos y campos magnéticos. Entonces voy a pasar directamente a la siguiente diapositiva. Si estamos hablando de que las impedancias son dos de manera general, una, la que corresponde a la línea de transmisión, y otra, la que corresponde al dieléctrico, la que acabamos de visualizar, entonces tenemos dos tipos de pérdidas. Recuerden que cada vez que hablamos de impedancias, también estamos hablando de pérdidas, de cualquier tipo de pérdida. Aquí nuevamente les aclaro, las pérdidas pueden ser por atenuación, por desfasaje o por el tipo de material. ¿Sí? Tenemos tres tipos de pérdidas. Entonces, las pérdidas por la línea de transmisión ya la hemos visto. Todo lo que revisamos en las clases anteriores, que son
reflexiones, desacople de impedancias, todo ello correspondía a las pérdidas por conductor, ¿sí? Así lo vamos a denominar desde ahora, pérdidas por conductor. Ahora, las pérdidas por dieléctrico, en cambio, son las relaciones que habíamos visto anteriormente, es decir, la impedancia del modo de propagación nos genera también una pérdida. Sin embargo, esa impedancia está relacionada también a la forma en la cual se propaga la onda electromagnética. Recuerden que es la relación entre campos. Entonces, la relación entre el campo eléctrico y campo magnético no es la misma en un punto A que en un punto B de la línea de transmisión. Porque como no sabemos cómo se están distribuyendo cualquiera de los campos, ¿no? Siempre uno en los modos superiores, un campo es libre. Por lo tanto, la relación que se puede encontrar en dos puntos de la línea de transmisión nunca va a ser igual. Entonces, tenemos acá también una constante de propagación, ¿sí? Que está representada también de la misma manera por una nueva constante de atenuación y la constante de fase, ¿sí? En este caso, la constante de fase sigue manteniéndose de la misma manera, es el mismo concepto, o mejor dicho, es la misma constante de fase que teníamos en la línea de transmisión, ¿ok? Lo que sí cambia es la atenuación. Entonces aquí nosotros hacemos una diferencia con una sub D, indicando que esta atenuación es por el dieléctrico. Lo importante de esto, nuevamente, ¿qué es lo importante? Cómo se está propagando la onda electromagnética y cuáles son las relaciones que nos proporcionan los campos eléctricos y magnéticos. Fíjense, nosotros tenemos aquí una pérdida, aquí se me olvidó, aquí nosotros tenemos, esto es alfa, ¿sí? Esto es alfa sub D, las pérdidas por dieléctrico. Fíjense, las pérdidas solamente están dadas por las mismas constantes dieléctricas y magnéticas vistas anteriormente y además por una frecuencia, ¿ok? Entonces, aquí aparece nuevamente mu y epsilon, pero con un subíndice, que se encuentra el sub 0 o el sub R. Entonces, desde las hojas de datos de los materiales, nosotros ya podemos hallar estos valores, sobre todo las que son constantes sub 0, ¿sí? Que significa constante dieléctrica en el espacio vacío, y la sub R significa constantes en el material, son constantes relativas, ¿sí? Eso tenerle muy en cuenta también. Entonces, nuevamente, sub 0 significa en el espacio vacío y sub R significan en el material, ¿ok? Es decir, R sería o viene de la palabra relativo. ¿Por qué es relativo? Porque siempre estará medido respecto a los valores en el espacio vacío. Y por eso es que corresponden a las líneas reales o a los medios reales por donde se propaga una onda. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? Estos valores se pueden encontrar en tablas, de eso no nos vamos a preocupar. Sobre todo las constantes en el espacio vacío. Las otras constantes sí tienen una pequeña relación, pero realmente no es nada del otro mundo. ¿Qué más nos interesa de esto? ¿Qué es lo importante? Esto de aquí. Cuando estamos en antenas, por favor, esto sí, llevarse desde ahorita hasta la fabricación de antenas. Cuando ya estemos fabricando antenas, van a encontrar este pequeño concepto. Se denomina tangente de pérdidas, ¿sí? Tangente de pérdidas. Entonces, ¿qué es esa tangente de pérdidas? Si nosotros empezamos a graficar el comportamiento que tienen los materiales para la facilidad que tengan ellas de transmitir una onda electromagnética, entonces vamos a encontrar una forma específica, una forma gráfica que nos represente ese comportamiento, ¿sí?
Por eso es que cuando nosotros hallamos los valores de pérdidas, simplemente, obviamente detrás de esto existe un procedimiento matemático. Cuando le hallamos la tangente, nosotros estamos encontrando la velocidad con la cual podemos obtener diferentes valores de pérdidas, ¿sí? Para el material. Y esto es muy importante porque cuando hacemos antenas y no colocamos la tangente de pérdidas, en muchas ocasiones, ya me ha pasado incluso, no se pueden obtener resultados óptimos. Es decir, si yo tomo un material que tiene un dieléctrico mu y epsilon, no sé, A y B, por ejemplo, y no le hallo las pérdidas a ese material, entonces yo estaré dejando de lado su comportamiento real, ¿sí? Eso es importante, eso es lo único que necesitamos llevarnos. ¿Cómo lo hallamos? Aquí tenemos la ecuación matemática, simplemente, ¿sí? Es decir, ustedes aquí tienen la referencia cuando deban hallar la tangente de pérdidas, solamente vienen a esta presentación y la encuentran, ¿ok? Inclusive estoy tratando de seguir el principio de la educación del siglo XXI. En la educación del siglo XXI no es importante ya aprenderse las ecuaciones o los valores, sino saber qué son y dónde encontrarlos, ¿correcto? Porque son un mundo de ecuaciones y que ya lo vamos a ver también a continuación, ¿sí? Eh, y de acuerdo a ello, si se fijan, si hacemos una aproximación a los materiales ya de la vida real, porque esto es solamente matemático, en la vida real, si se fijan, ya tenemos una expresión correspondiente a a las atenuaciones por el dieléctrico, ¿sí? Y como vemos, aquí se encuentra la tangente de pérdidas y también la tangente de pérdidas. En definitiva, lo que nos da es la atenuación que tiene la onda electromagnética en el medio, ¿ok? Aquí vemos cómo la primera ecuación corresponde a los modos superiores TE y TM en cualquiera de los casos. Y en la segunda ecuación, pues solamente para las pérdidas en el modo fundamental TEM, ¿sí? Eso es lo que nos interesa de esta diapositiva. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Entonces pasamos al análisis ya más específico. Es decir, hasta aquí lo que hicimos fue un análisis general de el comportamiento que tiene una onda electromagnética y el análisis que se puede realizar de la misma en una línea de transmisión. ¿Ok? Entonces, como líneas de transmisión, nosotros podemos tener las placas paralelas y además los conductores cilíndricos, ¿sí? Del cual ya lo analizamos. Ahora, hay que hacer nuevamente la aclaración. El modo fundamental solamente aparece cuando tenemos conductores paralelos conformados por dos o más hilos, ¿sí? O dos o más placas. Entonces, fíjense aquí cuál es el comportamiento de la onda. Primero que todo, dijimos al inicio que las impedancias son una relación de la distribución de líneas eléctricas, de líneas del campo eléctrico y campo magnético. Y además, lo que hasta ahorita estamos viendo es cómo se atenúa una onda en el dieléctrico, ¿sí? Todas esas situaciones. Ahora, aquí ustedes pueden visualizar que por ser dos conductores paralelos, tenemos un modo superior, perdón, un modo fundamental y además modos superiores, tanto T como Tm. Sin embargo, aparece un sub n que corresponde a lo siguiente. ¿Qué significa esto? Habíamos analizado inicialmente que el modo transversal electromagnético, modo TEM, se encontraría, por ejemplo, de esta manera. Las líneas de fuerza saliendo desde un conductor hacia el otro, ¿sí? Y
Vamos a hacerle con el mismo. Y los campos eléctricos, en cambio, habíamos dicho, pueden tener cualquier tipo de distribución. En muchos de los casos tenían así la forma. En otros de los casos tienen así, saliendo desde un conductor hacia el exterior. En otros casos así, saliendo del otro conductor al exterior. En algunos de los casos tenemos el campo eléctrico solamente en un sentido o en el otro sentido opuesto, ¿correcto? Esas distribuciones, esas formas que pueden tener, nos dan estas ecuaciones. Si nosotros logramos graficar, por eso me interesaría que si podemos continuar con las simulaciones, si podemos simular y graficar estas ecuaciones, podemos ver de forma gráfica la distribución que corresponda al modo transversal electromagnético. ¿Ok? Ahora, vamos a supongamos que el modo TEM se encuentra en este sentido. ¿Ya? Campo magnético sale de una placa y llega a la otra, y campo eléctrico sale de la placa superior y hacia los exteriores. Recordando el principio que dice que a partir del modo fundamental llegamos a los modos superiores incrementando la frecuencia, entonces imaginemos que a este modo le estamos incrementando la frecuencia. Incrementamos y llegamos al modo fundamental, al modo TM, ¿sí? Estamos aquí. Como me dice que es transversal magnético, significa que los campos magnéticos siguen siendo transversales, siguen manteniendo su propia forma o distribución de líneas de fuerza. ¿Ok? Ahora, lo que nos indica es que el campo eléctrico puede estar distribuido de diferentes maneras, ¿sí? Y a eso nosotros le denominamos un sub n, porque digamos que al incrementar y encontrar el primer modo TM, las líneas de fuerza cambian y ahora se encuentran en este sentido. ¿Ok? Si seguimos incrementando la frecuencia, no pasamos directamente al modo TE, no pasamos, sino que aparece una nueva distribución de líneas manteniéndose en el modo TM. Es decir, los campos magnéticos siguen estando transversales, pero los campos eléctricos encuentran otra forma de propagarse. Por ejemplo, digamos que en este sentido. Campos eléctricos y campos magnéticos siguen de la misma manera, transversales. Si seguimos incrementando la frecuencia, el comportamiento sigue siendo el mismo, es decir, no pasamos otra vez al transversal eléctrico, nos mantenemos en el transversal magnético, por lo cual indica que el campo magnético sigue siendo transversal de esta manera, pero las líneas de fuerza de campo eléctrico cambian, suponiendo que cambian en el sentido. Ahora están hacia abajo, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, N nos indica el número de nuevos submodos, llamémoslo así, submodos, que pueden aparecer dentro de los modos superiores, ¿sí? Y el numerito que le corresponda simplemente le dará la forma de la propagación. Es decir, ahora yo me preguntaría, ¿no? ¿Cuánto debo subirle en la frecuencia para mantenerme en el mismo modo y no llegar todavía al siguiente modo? Entonces, la respuesta es realmente simple. Mientras la frecuencia no sea suficiente para que aparezca el primer modo del siguiente, entonces seguiré manteniéndome en modo TM, ¿sí? En definitiva, N puede ser infinito, bueno, teóricamente, ¿no? Realmente no es así,
Realmente llega a un límite en el cual ya pasa del modo TM al modo TE. ¿Ok? De la misma manera, queremos visualizar de forma gráfica cómo se están distribuyendo. Tomamos estas ecuaciones, reemplazamos el sub n por el número de modo que quiera usted visualizar y lo graficamos. ¿Sí? Ahora, respecto a esto, a mí me interesaría que si ustedes desean hacer esa visualización en MATLAB o en Octave, buenísimo, tenemos notas adicionales. Pero si no, ya desde ahora nuevamente les invito a revisar el simulador ADS, porque en ADS ya nos permite visualizar de forma directa esas distribuciones de campos eléctricos y magnéticos, ¿sí? Entonces, de todas maneras, para quien desee interactuar con MATLAB, buenísimo, podemos hacer algún mini proyecto, incluso eso podemos tomarlo como examen, ¿correcto? Recuerden que conmigo al menos la, la iniciativa que tengan ustedes, a mí me vale más que cualquier otra cosa, ¿correcto? Entonces, si veo iniciativa, perdón, si veo iniciativa, entonces no tendremos ningún tipo de problemas en la asignatura respecto a notas, ¿sí? Bien, entonces, continuando. Aquí hay que aclarar lo siguiente. La forma de propagarse una onda electromagnética depende de tres cosas específicamente. Fíjense, aquí depende de W, que para nosotros representa la geometría física del tipo de línea de transmisión. Como estamos hablando de elementos paralelos, también depende de la distancia de separación entre los dos conductores y también depende del material del dieléctrico, ¿sí? Y justo aquí me gustaría hacer la aclaración. Dieléctrico es el elemento que separa a los dos conductores, ¿sí? Entonces, no estamos hablando, recuerden, por eso teníamos una impedancia del dieléctrico, por lo tanto, pérdidas del dieléctrico, que solamente dependían del material que están, como acabamos de verlo, del material que separa a las líneas de transmisión, ¿sí? Entonces, no estamos hablando, nuevamente la aclaración, no estamos hablando del material del conductor. Estamos hablando del material de separación de los conductores. ¿Ok? Y fíjense, todas estas ecuaciones, por donde usted quiera verlo, depende de esas tres cualidades. ¿Sí? Nuevamente, depende del dieléctrico, depende de la geometría de las líneas y depende de la distancia de separación entre dichas líneas de transmisión. ¿Ok? Fíjense, aparte de ello, tenemos características de la onda electromagnética, velocidad de fase y cosas similares, que cuando nosotros queremos graficarlas y representarlas, simplemente buscamos en tablas sus valores y podemos hacerlo de forma sencilla y de forma rápida. Entonces, vamos a tratar de finalizar. Aquí viene una distinción con otro tipo de elementos conductores. Tenemos las guías de onda, ¿sí? Las guías de onda, algunos autores hacen una distinción en cuanto a conceptos. Algunos otros, en cambio, no. Los que no hacen distinción tratan como a las guías de onda como otro tipo de líneas, pero siguen siendo líneas de transmisión. Entonces, quienes hacen una diferencia, en cambio, dicen lo siguiente. Las líneas de transmisión son aquellas que en su interior logran contener, es decir, logran permitir que pase la onda electromagnética a través de ellos, es decir, los atraviesan materialmente. En cambio, las guías de onda no toman en cuenta el contenido del conductor, sino más bien que dentro del conductor se mantenga confinado a la onda electromagnética. Por eso es que
cuando hablamos de guías de onda, no estamos hablando del material de la línea, sino más bien el material de el elemento que separa o del elemento que está dentro de esa guía, ¿correcto? Ahora, ¿cuál es otra diferencia que podemos hacer? Que las líneas de transmisión son sólidos, ¿correcto? Y las guías, en cambio, tienen una componente hueca que va por dentro. Y por eso es que nos permiten confinar a la onda electromagnética dentro de ella. Entonces, la onda viaja, en este sentido, por dentro de la guía, ¿sí? Mas no se utiliza el material de ese elemento, de esa guía, para poder transmitir la onda electromagnética. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver aquí? Como no son dos elementos paralelos, entonces no tenemos el modo fundamental. La onda directamente encuentra los modos superiores para propagarse, tanto transversal eléctrico como transversal magnético. Y si se fijan, ahora en cambio tenemos dos subíndices, M y N, ¿sí? Es decir, existe mayor cantidad de posibilidad de propagarse con un mismo modo superior. ¿Por qué sucede esto? Esto es lo importante, lo interesante es conocer por qué sucede. Fíjense que estamos hablando de que la onda, cuando ingresa a la guía de onda, entonces vamos a tener choques, ¿sí? Y en dependencia de la figura geométrica que tenga esta guía, esos choques van a ayudar a que se comporte de distinta manera. Vamos a hacerlo acá. Vamos a suponer que esta es nuestra guía, ¿sí? Lo estamos viendo como un corte. Entonces, fíjense, nosotros podemos tener una transmisión de este tipo, con choques internos en la parte de arriba y en la parte de abajo. Pero cuando nosotros encontramos que la onda tiene una cierta inclinación, es decir, digamos que tiene esta inclinación, entonces la onda no solo va a chocar superior e inferiormente, también va a chocar en los otros extremos. Por lo tanto, en algún momento va a encontrar un choque también en este sentido. Y a medida que se propaga, esos choques se van a ir sumando. Por lo tanto, a medida que se mueve así, también va a girar en el otro sentido y va a tener no sé, un movimiento en cualquier otro sentido, ¿sí? Espero darme a entender lo que trato de explicar. Entonces, por eso es que nosotros tenemos varias formas o varios modos dentro de cada uno de los modos superiores, ¿sí? Los subíndices M y N nos indica que son muchas más todavía las posibilidades. Entonces, de manera sencilla y rápida, lo que nos interesa nuevamente es las mismas tres características. Depende del dieléctrico, depende de la figura geométrica de la guía. ¿Y cuál era la última, el tercer elemento del cual dependía la propagación de la onda? ¿Quién me ayuda? Si están en clase, dígame. El material tal vez. Ya, aquí ya estaba el material, De la guía. figura geométrica de la guía y tercer elemento, Yeah. perdón. La distancia, profe. Y la distancia, ¿correcto? Es decir, aquí también de la misma manera, la distancia, es decir, la apertura estaríamos hablando, porque como no son dos elementos separados, aquí en cambio estamos hablando de la apertura que tiene la guía de onda, tanto horizontalmente como verticalmente, ¿sí? Y fíjense, para nosotros la apertura horizontal se denomina A y la apertura vertical se denomina B. Y en las ecuaciones también tenemos esos
elementos, ¿sí? Entonces, nuevamente, la forma de propagación dependerá de esas mismas 3 características, ¿sí? En este caso, apertura, dieléctrico y figura geométrica, ¿ok? Aquí les presento de una manera rápida y resumida las formas de propagarse en los modos superiores. Fíjense lo variado que podemos tener, lo raro que podemos encontrar en las propagaciones, y realmente por eso es que yo no tengo, es decir, no podemos saber intuitivamente cómo se encuentran distribuidas las líneas de fuerza del campo eléctrico y del campo magnético. Solamente una simulación nos puede ayudar a visualizar esas formas distintas de propagarse. Entonces, fíjense, esto es tan raro que prácticamente por intuición no lo podemos saber, ¿sí? Tenemos dos, como si fuesen 2 tuberías por dentro de la guía de onda, ¿sí? En distintos sentidos. Acá ya cambia el sentido, porque si se fijan, aquí tenemos el modo en el que M sea 1 y N sea 0. Acá tenemos en el que M y N sean modo 1, 1. Acá tenemos modo 2, 1 para M y N, ¿sí? ¿De qué depende? De nada. Simplemente depende de lo que usted quiera visualizar, de lo que usted quiera eh, lograr en la transmisión de la onda electromagnética, ¿correcto? Solo depende de eso. Entonces, si queremos hallar y queremos saber cómo saber la distribución, solo intercambiamos por los valores correspondientes en M y N. Les damos diferentes valores y ya podemos saber qué tipo de propagación estamos realizando. Nosotros somos los que controlamos la propagación, ¿sí? Las ondas no se controlan por sí solas. Nosotros manejamos eso. ¿Para qué? Como habíamos indicado, podemos enviar diferentes ondas electromagnéticas por un mismo conductor o por una misma guía de onda, sin que exista interferencia entre ellos, simplemente manejando el modo de propagación de una manera distinta para cada uno, ¿sí? Eso me gustaba recalcar de aquí. Finalmente, tenemos una guía de tipo circular. No hay más que decir, lo mismo, tenemos varios modos, M y N. Ahí tienen las ecuaciones, simplemente intercambiando los valores podemos saber cómo se propaga la onda electromagnética, ¿ok? Ya que no nos queda tiempo, no vamos a hacer este repaso, pero por favor les invito a solucionarlos por parte de ustedes, ¿correcto? Posiblemente mejor dicho, es muy probable que estas preguntas salgan a las evaluaciones que vengan en lo posterior, sobre todo las evaluaciones finales, ¿sí? Entonces, dense un tiempito de revisar, traten de responder a conciencia las preguntas. Espero que en las próximas clases ya podamos hacer esos repasos finales, ¿ok? Con ello, Inge, una damos por terminado. Dígame, pregunta. dígame. Para los proyectos que dice de MATLAB, ¿qué nomás tocaría tomar en cuenta? O sea, ¿qué fórmulas o sobre qué? Las fórmulas que podemos tener es justo las que les resumí aquí. Yo les resumí porque no hay nada más que hacer, ¿sí? Entonces, digamos que yo quiero visualizar en esta guía de onda rectangular cómo se propaga en el modo T sub 1, 1, ¿ya? Entonces, vengo a estas ecuaciones, las reemplazo por sus valores correspondientes, pongo en el simulador y yo creería que con ello es suficiente para visualizar las distribuciones de la onda electromagnética, ¿sí? Obviamente a esto hay que sumarle la ecuación de onda que vimos en el modo TEM, ecuación de onda y ecuación de campo. Con ello nosotros podemos visualizar las señales, así de simple. Ahora, ¿alguien más ya no quiere visualizar el modo TEM? Bueno, aquí en este caso no sería, estaríamos hablando de este de acá, ¿ya? Queremos visualizar el modo TE, ya no el 1, 1, sino queremos visualizar el 2, 2.
hago lo mismo, cojo estas ecuaciones, reemplazo los valores correspondientes y podríamos visualizar la distribución. Y así Con, cual- sucesivamente, ¿sí? con cualquier valor. Ajá, Cualquier valor. Ah, ya. cualquier valor. Obviamente para los modos, ¿no? El modo m sub n, usted elige. Los valores para las constantes k, hay que calcularlas, ya las ecuaciones están anteriormente en las presentaciones, en la diapositiva anterior. Por ejemplo, ¿no? La constante, no sé, beta, también tenemos ecuaciones para poder calcularlas y así sucesivamente, ¿sí? Nada más. Con la resolución de esas ecuaciones deberíamos poder visualizar el comportamiento de los campos electromagnéticos, ¿sí? Ya, ya. Muchas gracias. Ya, entonces, de acuerdo a ello, yo les invito nuevamente a poder eh, realizar una especie de proyectito, digamos. Por eso en esta clase nuevamente no va a tomar efecto esta tarea, ¿correcto? No toma efecto. La siguiente clase damos otra tareita o algún mini proyecto, ¿sí? Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta? Sí, Inge, una Inge, pregunta, disculpe. Dígame. Para los que podemos, los que nos fue mal en las pruebas, ¿podemos mejorar haciendo algún proyecto de los que nos dicen MATLAB? Claro que sí, ya De ve. la clase que nos dio. Pero ¿hay algún ejemplo en el que nos podamos guiar para hacer eso? Porque nos da fórmulas, pero, o sea, para poder tener un ejemplo concreto y podernos guiar de esa forma. Realmente ¿Podemos no, verlo en algún lado? ajá, no, realmente no he visto. Y es por eso que a mí me interesan estos tipos de proyectos, porque no hay en internet, no podemos encontrar. Los tips que les puedo dar para que se pueda llegar a obtener esto es entender las ecuaciones, es decir, el concepto que hay detrás de las ecuaciones, que es lo que se ha dado en clase, y la programación, nada más. ¿Por qué? Eh, no sé si les hice visualizar unas 4 líneas de código en la que graficábamos ya una función. Es así de simple nada más, es decir, entendiendo que yo puedo encontrar la ecuación de onda y darle diferentes valores, con cada valor hallar un nuevo resultado y graficarlo, es suficiente para visualizar eso, ¿sí? Para visualizar el comportamiento. Entonces, respecto a ello, O sea, nos tendría que salir la curva de la gráfica y más o menos con eso ya estaría realizado algo de eso. claro, o sea, imagine que vamos a graficar las ecuaciones de onda. En esa ecuación de onda, usted le va dando diferentes valores, no le va a salir una gráfica matemática de una función, le va a salir la forma de la onda, ¿sí? Entonces, con Ya, ese, bueno, ajá, de mi parte tal vez le podría presentar eso la otra semana para poder mejorar la nota porque no me fue del todo bien. claro que sí, yo no tengo ningún problema, incluso en dependencia del tema que me pueda presentar, yo le puedo dar el tiempo que necesite. Digamos que su tema está un poquito complejo y me va a entregar en 15 días, no hay ningún problema. Y usted Ya, me hace ya, acuerdo y Inge, me dice, es en vez de la evaluación y yo le tomo. Por eso le digo, ya, Inge, gracias. Ya le pero voy a revisar en todo caso. ya, pero el alcance tiene que justificar el tiempo, ¿no? Entonces, digamos que viene a la mitad del semestre y me dice, recién voy a recuperar con este proyecto y me presenta un proyecto muy básico, ahí no se le puede ayudar. Sin No, ya, embargo, ya cualquier cosa yo le estaría escribiendo, si es posible, listo. por WhatsApp para pasar la información, a ver si estoy avanzando bien. Bueno, no hay problema, ¿sí? Ya. ¿Alguien eh, más? ¿Alguna otra duda? Dígame. sí, con respecto a eso de, bueno, hay algunos compañeros mismo que les ha ido mal. No sé si es esto que pidió el compañero, no sé si podrían aplicar todos o Sí, algo sí, sí. para recuperar. Sí, eso no hay ningún problema. Todos pueden hacerlo. No tengo ninguna dificultad en ese aspecto. Y asimismo, si usted elige un tema con un alcance un poquito complicado, digamos que podemos también hacer en grupos, ¿no? Aunque bueno, la situación no nos aporta, pero también existe esa posibilidad, ¿sí? Pero bueno, por ahora trabajemos de forma individual, sin ningún problema. Todos tienen la misma posibilidad de recuperar las notas de esa forma, ¿ok? Dije Muchas una gracias. consultita. Dígame. Eh, Tal vez nos puede ayudar con los programas. Sí, claro que sí. Sí, Eh, ¿cómo ¿cuál? podríamos hacer?
Yo realmente por la facilidad y por la poca necesidad de recursos, yo siempre pido en Octave, ¿sí? Recordando Ya. que la programación es la misma que MATLAB. Entonces, en ese aspecto, usted puede descargarse Octave desde la página oficial, octave.org. Ahí puede descargarse sin ningún problema. Pero Y el aún así, ADS que nos había informado El Esteban. ADS, ajá. también, como tenemos un chat, por favor, háganme acuerdo un día específicamente a una hora tal para poder habilitarles un enlace para que se puedan descargar, ¿sí? Para poder descargar. ¿Se Ajá. demora bastante, Inge, o no Eh, mucho? 1,5 GB pesa, así que dependerá de Ah, del ancho de banda de su conexión, ¿no? ya. Ajá. Chévere, Inge, genial. Bueno, esa era mi consultita. Listo, no hay Inge, ninguna dificultad, díganme.